Democracia significa que la dignidad no se compra, que la vida no se compra. En una clara referencia a la colonización. El eufemismo de decir el proceso de esclavización de las culturas originarias, de las culturas indígenas. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. Democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La oposición, ¿no? Que tanto friega y muele con que la presidenta Sheinbaum ya va de salida, que Morena está por terminarse en el 27, que estamos llegando al final del segundo piso de la cuarta transformación. Hablamos sobre lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista, de lo que fue la llegada de los españoles. Incluso le hablé de la carta de Carlos V, que hablé el otro día en la mañanera, que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés. Eso que dicen la derecha reaccionaria, la derecha internacional sobre nuestra presidenta Sheinbaum es pura mentira. Y en esta ocasión la presidenta, la doctora, fue a dar una lección de dignidad del pueblo mexicano, les guste o no, opositores. La realidad es que la presidenta Sheinbaum es querida por su pueblo, acá en México, y de los mexicanos en el exterior. Todo siempre fue para la clase privilegiada, para la gente blanca, para la gente rica de este país. Eso se acabó con la doctora Claudia Sheinbaum. Y Huixquilucan es, fíjese, no por nada, es el municipio que siempre ha sido gobernado por Acción Nacional, por el asqueroso corrupto del Vargas de Huixquilucan. Es el Alito 2, el mini Alito. Oiga, vamos con la información porque, mira, la presidenta Claudia Sheinbaum regresó victoriosa, tremendamente victoriosa después de una gira exitosísima allá en Barcelona. Realmente yo creo que fue un evento como mucho de pose, ¿no? Mucho de la fotografía, del abrazo, de dejarse ver, de dejarse, por supuesto, apapachar por parte de la gente. Pero quiero destacar que... ahora con las imágenes que veremos, quiero destacar si esta, pues, ¿cómo decirlo? La oposición, ¿no? Que tanto friega y muele con que la presidenta Sheinbaum ya va de salida, que Morena está por terminarse en el 27, que estamos llegando al final del segundo piso de la cuarta transformación. Luego de pronto hay gente como Clara Brugada, bueno, más que Clara, su gobierno, ¿no? Que no ayudan, no abonan a la percepción, porque en el centro de la Ciudad de México un bache es noticia y Televisa le manda las cámaras, el camarógrafo, el reportero. Y por supuesto que eso maximiza los errores, que son muchos, y en áreas muy críticas de la jefa Brugada. Fuera de lo de Brugada, también le quiero decir a usted que si realmente estuviéramos en un escenario donde la presidenta Claudia Sheinbaum está perdiendo terreno, está perdiendo confianza, está perdiendo el cariño, el respaldo, el aval de la gente, no hubiéramos visto tantas imágenes, tantas fotos, tantos momentos donde, por supuesto, la señora Bonita y el padre de familia se acercaron a pedirle una foto, una fotografía a la doctora, la científica Sheinbaum Pardo. ¿Por qué lo digo así? Porque usted vio los eventos que se dieron allá en Puebla. ¿En qué parte de Puebla se llaman? ¿Se acuerdan? Esa región donde la presidenta Sheinbaum fue e inauguró obras del CONAVI. Y un grupo de ciudadanos enardecidos, enojados porque no querían que les quitaran sus tiraderos clandestinos. No querían que se les quitaran sus espacios en San José, Chiapa, en Puebla. San José, Chiapa, pues era un grupito, ¿no? Ahí que no quería que le cerraran su tiradero clandestino. Y dejaron ver su enojo. Como vivimos en democracia, nada les pasa. Ellos pueden mentarle la madre si consideran necesario a la presidenta y al gobernador Armenta, y el pueblo juzgará esa reacción, por supuesto. ¿Qué trato de decir? Esa falta de cariño, eso que dicen la derecha reaccionaria, la derecha internacional sobre nuestra presidenta Sheinbaum, es pura mentira. Y en esta ocasión la presidenta, la doctora, fue a dar una lección de dignidad del pueblo mexicano, les guste o no, opositores.
La realidad es que la presidenta Sheinbaum es querida por su pueblo acá en México y de los mexicanos en el exterior, porque ahora veremos las imágenes de cuánto mexicano en Barcelona, allá en las Españas, un niño, un jovencito, no sé si tengamos el video, que viene desde Francia, es un mexicano que radica en Francia, vino, bueno, ir de Francia a Barcelona, como cuánto será, cabrón, es como, yo creo que es como manejar de Ciudad de México a Querétaro, ¿no? Ciudad de México a Veracruz. 4 horas. A ver, chécale cuánto es de Francia a Barcelona. Y entonces este muchachito viaja para conocer, para saludar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, si eso no es amor, si eso no es cariño, mire, ya quisiera Felipe Calderón. Ya quisiera Felipe Calderón que jovencitos viajaran de un país a otro para conocerlo, para verlo. Ya quisiera Peña poder, mire, ya ni siquiera que viajen a verlo, que lo dejen irse a tomar un café. Ya ve que cuando estaba con su amante, digo con su novia, con su exnovia, una de sus exnovias, porque creo que ya no andan, se dieron a conocer imágenes donde trae una gorra con peluca, y la señora también, ahí algo bien extraño, bien raro. Todo para que el cariño de la gente, pues, no se le dejara expresar. Entonces, ¿qué trato de decirle? Que la presidenta Sheinbaum regresa de una exitosísima gira donde el pueblo se hizo presente y donde el pueblo, por supuesto, le mostró su respaldo. Contenta de defender la democracia, eso fue lo que dijo la mandataria, la doctora Claudia Sheinbaum. Entiendo que lo dijo hoy en la mañana, ¿no? Contenta de defender la democracia. Que México, por supuesto, es un referente de ella. ¿Es video? Vamos a ver, escuchar. Contentos de estar aquí y defendiendo siempre la democracia con un principio. Como decía Abraham Lincoln, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Previo a la reunión, la presidenta negó que existiese una crisis diplomática con España, lo que también revela que un poco esa discusión que tuvo el presidente López Obrador a nombre del pueblo, si bien el fondo del asunto sigue vigente, es decir, aún queremos una disculpa, aún exigimos una disculpa y aún necesitamos como pueblo una disculpa por parte de quien mancilló culturas completas, civilizaciones, no culturas, civilizaciones completas, con estructuras políticas complejas, con estructuras sociales complejas, con sistemas políticos complejos, estructurados, armados, organizados. Claro que necesitamos esa disculpa. Y sin embargo, la presidenta Sheinbaum, pues consciente digamos, de este cambio de opinión que ha tenido el rey sobre esta disculpa, lo vimos aquí en declaraciones, digamos, fuera de, ¿cómo lo dirías? Informales, declaraciones informales sobre lo que ocurre con la corona española y el Estado mexicano, pues la presidenta Sheinbaum está dando un giro en la relación. Así lo comentó la presidenta Claudia Sheinbaum: no hay crisis con España. Lo que queremos, no hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria. Gracias a todas y a todos. Y toda vez que no hay una crisis diplomática, vimos, por supuesto, la tremenda recepción que le dieron a la presidenta Sheinbaum por parte del gobierno español, del titular del gobierno español. Recuerda usted que en Europa, en algunos puntos de Europa, existen dos figuras: el presidente o el primer ministro, o el rey. Y ya lo habíamos explicado aquí, ¿no? La diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado es aquella persona que representa a ese país en asuntos internacionales, en asuntos del exterior. Jefe de gobierno es aquel que al interior del país controla el Ejecutivo Federal. Entonces, Pedro Sánchez es el titular del gobierno español, conformado por la coalición de los partidos o los presuntos partidos de izquierda, y el jefe de Estado siempre, siempre, siempre será, porque allá en España, que se dicen que vinieron a civilizar y la chingada, allá en 2026 todavía tienen rey, imagínense.
O sea, rey divino, que Dios lo puso, que Dios se comunica con el Papa para decirle, oye, carnal, ponte al Felipe, se ve que es bien bueno. Sí, sí. Allá, esa sociedad, avanzada, civilizada, con un chingado rey en pleno 2026, por favor. Bueno, así recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte del gobierno español. Sobre su reunión con Pedro Sánchez, la presidenta compartió unas palabras, porque recordará usted que hubo reuniones previas a esta gran reunión donde ya vimos a Lula da Silva, donde ya vimos a los diferentes líderes partidistas en un chacaleo informal. También, ya sabe, al parecer sí vale la pena ir a ese tipo de giras, señora bonita, padre de familia. Yo no sé si en su objetivo algún día tengamos dinero suficiente como para enviar al joven redactor. Pues necesito volar con el joven productor, porque si no, ¿quién va a armar los videos? Cabrón. Imagínate, hazte la cuenta, cabrón. 2 boletos, así de última hora, hacia España, hacia Barcelona, que creo que sí hay vuelo directo en Iberia desde Ciudad de México a Barcelona. El chiquitín, que podría pagar como niño, ¿no? Porque está chiquito. Aunque creo que no hay distinción, ¿no? Entre chiquitines, o sea, por más chiquitín que esté, tiene que pagar completo. Válgame. Bueno, el chiquito y su servidor, pues serían como mínimo unos 60 varos, ¿no? Solo de vuelos. Puta, es mucho dinero, señora bonita, padre de familia. Con 60,000 pesos pagaríamos 6 meses de la renta de este espacio, más o menos. Lo vamos a considerar. Si usted nos ayuda con su like, no descarto que así sea. Mire, esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de la reunión con Pedro Sánchez. Cuidado. Bien, nos reunimos con el presidente de España, hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México, de antes de la llegada de los españoles y de ahora, y estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo de hablar de energías renovables y otros temas. Y lo invité a que estuviera el próximo año, porque vamos a hacer esta misma cumbre el próximo año en México. Disculpe, que acabamos de llegar a tener. Hablamos sobre lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista, de lo que fue la llegada de los españoles. Incluso le hablé de la carta de Carlos V, que hablé el otro día en la mañanera, que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés. Y seguir trabajando en ello. ¿Posibilidad de reunirse con el rey, doctora? No, por ahora no lo planteamos. ¿Mantiene usted su petición de la carta? De seguir reconociendo a los pueblos originarios. Pero ha cambiado entonces esa idea de la solicitud del perdón. Es que ha habido ya un acercamiento por parte tanto del presidente como del propio rey, que nosotros reconocemos. Y lo importante es seguir dialogando en este ¿Le gustaría un encuentro con el rey, presidenta? A que se invierta en sembrar vida, en sembrar paz. ¿Cuál fue la respuesta de los otros líderes ante este planteamiento y qué espera usted después de este discurso? Pues sobre todo lo que hablamos es de la importancia de los términos positivos de la reunión, en el sentido de que todos nosotros buscamos la paz. Hablé también de la soberanía de Cuba, de evitar que haya una invasión, de avanzar en la pacificación y en todo caso el diálogo sobre la paz. Presidenta, ¿le gustaría tener un encuentro con el rey de España? Presidenta, ¿le gustaría tener un encuentro? Vamos a una comida con los presidentes de América Latina hoy. ¿Le gustaría tener un encuentro? Y la presidenta, mire, mejor. Oiga, ¿le gustaría juntarse con el rey de España? No, ¿para qué? Y al buen entendedor, pocas palabras, porque la presidenta,
no respondió en los hechos a la pregunta. Igual y no la cachó, igual y ya estaba muy lejos, igual y se escucha mucho a la reportera porque estaba cercano al micrófono del video de Grupo Fórmula, de quien sí tenía la pleca, ¿no, cabrón? De que era de Grupo Fórmula, y si no, por favor, demos crédito, van a decir que nos robamos los contenidos, caray. Tal vez estaba cercano al micrófono y por eso se escuchaba de esa manera. Lo cierto es que no hay necesidad. En todo caso, si el rey quiere juntarse con la presidenta, pues que le mande una carta. Que le escriba, oiga, excelentísima jefa de Estado y de Gobierno del Estado mexicano. Claro, porque el rey es el jefe del Estado. Ya aquí ya hemos hablado sobre lo que la diferencia entre uno y otro. Pero la presidenta Claudia, efectivamente, está en otra sintonía. El presidente español también dio a conocer que la siguiente cumbre será en México. Y esto es bien importante. Esto es bien importante porque, mire, el presidente Donald Trump ha convocado a la Cumbre de las Américas, donde está Nayib Bukele, donde está el señor, el que habla con su perro muerto, con un medium, ¿cómo se llama? El que anda con su hermana, cabrón. Milei, Javier Milei, que anda con su hermana, qué fuerte está esa historia. Es pinche cochino, parece de la aristocracia española. Bueno, el que anda con la hermana, Bukele, el señor Noboa, todos los dictadores de América Latina estuvieron presentes junto a Donald Trump. Y esto es muy relevante para la geopolítica y para la política internacional, porque el que esté la próxima cumbre de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, de gobiernos que están a favor de los derechos humanos, que están a favor de la gente, que están a favor de que por el bien de todos, primero los pobres vengan a México, es una jugada maestra. Porque en el país vecino ya vienen las elecciones intermedias y ¿qué clase, digamos, de control va a poder presumir este señor sobre el Estado mexicano cuando en México se fragua una reunión, fíjese, de altísimo perfil, de altísimo nivel, con los gobiernos de izquierda en la próxima cumbre que tenga lugar, bueno, pues acá en la República Mexicana? Cuando se dé, fíjese, si es que se da, yo esperaría que sí se dé. Cuando se dé esa cumbre de los gobiernos en defensa de la democracia, de los gobiernos progresistas, yo sugeriría que esta cumbre tenga lugar en Teotihuacán. Claro, en la Calzada de los Muertos. ¿Por qué, mi Max? Pues para que los chingados españoles, hijos de su madre, se den cuenta de la magnitud de la civilización que existía en este país, en Mesoamérica, en esta, pues sí, porque habían varias naciones al interior de Mesoamérica. No son los mismos los mexicas que los purépechas, y no son los mismos los purépechas que los chichimecos en el norte. Entonces, ¿qué recomendaría si es que alguien en el gobierno mexicano nos está viendo, nos está escuchando, ¿no? Ya ve que de pronto, pues nosotros damos buenas ideas. Oiga, hagan la cumbre en Teotihuacán sobre la Calzada de los Muertos, para que los pendejos españoles se den cuenta de lo que vinieron a romper, de lo que vinieron a saquear, de lo que vinieron a robar, de lo que vinieron a mancillar, a violar, a extraer, a esclavizar. Y luego, hijos de su madre, cuando se les dice, oigan, sí ya pasaron 500 años, pero ¿sabe qué? Todavía hay purépechas, todavía hay mayas, todavía hay yaquis, todavía hay otomís, todavía hay grandes comunidades de personas originarias que están ofendidas, que están agraviadas. Es un trauma nacional lo que sucedió en 1522. En la conquista de México, Tenochtitlán, que la historia ha marcado así como la conquista de México. Eso es totalmente falso, porque a la conquista de los mexicas todavía tuvieron que conquistar al heroico pueblo de los purépechas, allá en la nación de Michoacán, por supuesto. ¿Qué decir de los chichimecas? ¿Qué decir de las otras civilizaciones, de los mayas, ¿no? Que todavía, mire, entrado en el siglo
XX, todavía en el siglo XX, hubo una guerra de castas allá en la península de Yucatán, donde los mayas se rebelaron en contra del porfiriato y del gobierno que en esos días corría. Entonces, claro que es súper válido que se exija una disculpa. Bueno, vamos con más información. El presidente español... ¿Ya vimos esto? No. El presidente español dijo que la siguiente cumbre será en México y yo sugiero que sea en la Calzada de los Muertos de Teotihuacán. Y también agradecer a la presidenta de México el que haya ofrecido México para albergar la próxima cumbre en defensa de la democracia cuando entre todos fijemos una fecha para el año 2027. Bueno, pues es lo que dice el presidente del gobierno español. Ahora, yo sé que usted ya vio múltiples veces el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces solo le vamos a destacar las partes más importantes. Mire, la presidenta Sheinbaum dijo: vengo de un pueblo que en 2024 decidió romper su historia de machismo y eligió a su primer mujer presidenta. Es algo que no pueden presumir en América Latina, por excepción de Dilma Rousseff, que luego fue derrocada en Brasil, por excepción de Michelle Bachelet en Chile, por excepción de Xiomara Castro en Honduras. En América del Norte, dígase Estados Unidos y Canadá, no pueden presumir. No, que muy chingados, avanzados, progresistas. ¿España ha tenido un primer ministro? Hasta donde yo recuerdo, no. Miren, en Inglaterra, Margaret Thatcher. Pero en España no. No, que muy pinches avanzados, que ellos son la civilización, que ellos... Mire, esto fue lo que dijo la presidenta. Vengo de un pueblo que en 2024 decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud. Eso dijo también la presidenta Claudia Sheinbaum, porque para muchos torombolos, y aquí está el valor agregado de que usted esté aquí en este espacio y no con los tibios buena ondita, y no con las y los que arman montajes, y no con los... del AMPA del periodismo. ¿Cuál es el valor agregado, mi Max, de ver contigo las noticias? Ah, mire, porque nosotros, hasta donde dice mi título, yo soy licenciado en ciencia política. Porque ya ve que hay ahí gente que hace su maestría en la Carlos Septién, en escuelas privadas, que son escuelas patito. La Carlos Septién le dio un título de maestro en periodismo, fíjese, a Lord Molécula. Puta madre, cabrón. Vete por el tuyo, brother. Ha de estar en 2x1, ¿no? No, nosotros tenemos título por la máxima casa de estudios de este país. No me refiero a la Rosario Castellanos. Algún día la Rosario Castellanos, no lo descarto, estará, mire, pero sí al nivel del Poli, de la UAM y de las grandes universidades. Pero el valor agregado está en esto, porque efectivamente la presidenta Sheinbaum lo entendió todo, carajo. No, la democracia no es un asunto de votos. La democracia no solo es un asunto del nivel de porcentaje de la votación en una jornada electoral constitucional. La democracia, la democratización de un Estado es la redistribución de la riqueza generada. La verdadera democracia es que no exista esa maldita desigualdad, donde literalmente un muro, usted voltea a ver a Iztapaluca, perdóneme, ese no necesita muro. No, usted voltea a ver Huixquilucan, caray. Y hay Interlomas, usted googleele Interlomas, a ver si me encuentras la imagen de ese famoso muro. No necesitas ir a la frontera norte para ver desde Tijuana cómo brilla Texas, cómo brilla California. No, cabrón, voltea a ver Interlomas.
La segregación de la gente, la división de las clases sociales. Aquí los ricos y aquí los pobres. Eso lo entendió bien la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no se trata simplemente de abundar en la democracia directa, dígase revocación de mandato, dígase plebiscito, dígase consulta popular. Sí, esos mecanismos de democracia directa, por supuesto que fomentan y alientan a tener un pueblo más despierto, más informado, más participativo. Sí, claro que sí. Pero la verdadera democratización de un Estado es que el hijo del obrero, al igual que el del campesino, tengan acceso a educación, tengan acceso a transportes públicos de calidad, eficientes, rápidos, chinga, que no contaminen. Ahí lo tiene. Ve esa imagen. Es brutal. Es brutal. ¿Por qué chingados? De un lado vive el grueso de la población que trabaja en esos fraccionamientos de ultralujo. ¿Por qué chingados? La gente que trabaja para esa gente rica no tiene accesos a salud, a un parque, a un área verde, a un supermercado, a una escuela, a una preparatoria, a una universidad. Todo siempre fue para la clase privilegiada, para la gente blanca, para la gente rica de este país. Eso se acabó con la doctora Claudia Sheinbaum. Y Huixquilucan es, fíjese, no por nada, es el municipio que siempre ha sido gobernado por Acción Nacional, por el asqueroso corrupto del Vargas de Huixquilucan. Es el Alito 2, el mini Alito. Claro que sí. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democratización, donde el piso sea parejo. O por lo menos, cabrón, no parezca Marte con tanto bache, que no parezca el Cerro de la Estrella. No. Es equiparar las condiciones. Es que el niño rico llega a la escuela con la panza llena, con el lonche, bueno, ni lonche, cabrón. Porque en las escuelas de la gente fifí, ni siquiera, caray, desayunan ahí, les dan de comer ahí. Tienen internet, tienen papel de baño en las escuelas. ¿Y qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum con el segundo piso de la transformación? Democratizar eso, que parece un lujo tener agua en una primaria pública. Perdóneme, usted no me va a venir a contar a mí lo que se vive en una escuela pública, caray. Bueno, en mi escuela, allá en mi querido Ecatepec, saludos a la gente de Ecatepec. Mire, ya tener agua era un exceso de lujo. Que el baño tuviera puerta, carnal. Hijo de su madre. Era brutal. Te agarraba ahí te caía mal el pinche taco de sal, te caía mal ahí el pinche la gelatina, qué sé yo. Trácala, vas al baño. A la madre. Hay agua, a huevo, carnal. Puta, el baño no tiene puerta, brother. Un abrazo a toda la gente que ocupa los servicios del Estado mexicano. Esa es la verdadera democratización. Que los que menos tengamos acceso a esos servicios que parecen a veces un lujo. Seguridad, transporte público, salud, áreas recreativas, escuelas. Esto fue lo que dijo Sheinbaum. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. Democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. Y eso es interesante, porque democracia significa que la dignidad no se compra, que la vida no se compra, en una clara referencia a la colonización, que es la forma, digamos, es el eufemismo de decir el proceso de esclavización de las culturas originarias, de las culturas indígenas. Recordar que el sistema de castas, entre otras cosas, se inventó por la mezcla de esclavos
de África y de Asia que eran traídos en contra de su voluntad, como si se tratara de mercancías, como si se trataran de un objeto, como si se tratara de una piedra, de un recurso material que podía ser comerciado, y a nuestros hermanos, los indígenas, los mayas, los aztecas, los chichimecos, corrieron por la misma suerte, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos fueron sacrificados en nombre de la corona. Para poner el ejemplo, hay de aquel indio que pusiera o quemara incienso o quemara o siguiera adorando a las deidades de las culturas originarias. Fíjese, si usted algún día está en la Ciudad de México, le recomiendo que vaya al Museo de la Ciudad de México, que está saliendo del Metro Pino Suárez, de la línea 2. Entonces usted sale, y de hecho en la esquina está el mítico lugar de encuentro entre el señor, ¿cómo se llama este cabrón? Hernán Cortés, y el último, bueno, el penúltimo, el antepenúltimo, Tlatoani Moctezuma. En esa esquina está. Pero enfrente saliendo está el Museo de la Ciudad de México. Esa que era una casa de un familiar del señor Hernando Cortés. No recuerdo el nombre, a ver si me dices de quién es la casona, brother. El Museo de la Ciudad de México, ¿de quién era la casa? Usted encontrará en la segunda planta, que hay un pórtico, una entrada adornada con piedra, fíjese, de las estructuras de la pirámide, de las grandes pirámides del Templo Mayor, entre otros. Es el de los condes de Santiago de Calimaya, pero ¿de quién es el nombre? Juan Gutiérrez Altamirano, efectivamente. A ver si me pones una imagen para que la señora bonita padre de familia vea de qué estoy hablando. Bueno, Altamirano tenía su casa, mandó a construir su casa ahí al ladito de donde Moctezuma se conoció con Hernando Cortés, y cuando usted sube a la segunda planta, donde había una capilla, ojo, que en el 1500, hoy es muy común tener capillas, pero en el 1524, 1525, en el 1600, tener una capilla privada era un exceso, era un lujo, era un derroche de poder y de dinero, porque el control de las figuras, de las piezas, de los santos, por parte de la corona y por parte de la iglesia, era brutal. No cualquiera tenía una capilla. ¿Y qué cree? En el remate de la entrada de esa capilla, fíjese, nuestras culturas, con las piedras del Templo Mayor, colocaron piedra por piedra figuras que los torombolos españoles jamás lograron entender. ¿Por qué? Había tanto indígena que ahí llegaba para rezar, para prender incienso. Los idiotas españoles pensaban que ya habían doblado, que ya habían sometido el espíritu de los mexicas. Eso es falso. Los mexicas iban ahí porque en el momento de construir este pórtico, esta entrada, colocaron símbolos, colocaron referencias directas a sus dioses. Y mire, ese es un exceso, también. Es un exceso, es brutal. ¿Sabe qué hizo este torombolo? ¿Cómo se llama? ¿Me recuerdas el nombre? El primo de Cortés, Altamirano, mandó a tumbar, fíjese, de uno de los templos del Templo Mayor, mandó a cortar esa cabeza que usted puede encontrar, usted puede ver cuando va a la esquina de esta casa, de esta casona del Museo de la Ciudad de México. Hijos de su madre, la mandaron a cortar de un templo y la mandó este brother, el Altamirano, primo de Hernando Cortés, a colocarla ahí para recordarle a los indígenas quién manda. Ya no mandaba Quetzalcóatl,
el dios emplumado. No, mandaban los españoles y uno de los pilares de esta casa, ahí usted puede encontrar esta referencia del sometimiento indígena. Y el señor Altamirano, torombolo, como los españoles de aquella época, no sé si ahora también, ya sabe que a mí me cae mal, pues no sabían, se preguntaban, ay no, pues ya vienen a rezarle a Jesucristo, vienen a rezarle al Creador. No, iban a rezarle a sus dioses, a sus deidades. Por eso la presidenta Sheinbaum afirma que la democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. Luego la presidenta remató, la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, que aquí hemos remarcado qué significa, cómo se ve, cómo se siente, cómo se habita. Esto es lo que dijo Sheinbaum. Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. La democracia, como decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos. Tremendo discurso, porque la presidenta Sheinbaum tiene razón. No hay democracia cuando la circunstancia te obliga a votar por esa figura, por esa persona. Y no se refiere a la cuarta transformación, porque van a decir, mi Max, sí, los pobres votan por los programas sociales. No. La gente humilde, la gente de abajo, no sé, infiero, que votan por Morena, votan por la presidenta, votan por la transformación, entre otras cosas porque la 4T sí cumple lo que promete. Por eso a mí me cala, me arde, me enfurece cuando un político, un gobernante, digas el PT, digas el Verde, van y le prometen cosas a nombre del pueblo heroico que les ha dado la mayoría, que les ha dado sus espacios, y al momento de cumplir se echan para atrás. Eso no es la 4T. Y bueno, la presidenta remató con que la democracia significa elevar el amor por encima del odio, y que lo escuchen hasta el otro lado del mundo, en Estados Unidos, pero que también lo escuchen la gente de Irán, la gente de Israel, esa tierra que se supone debería de ser sagrada, por donde Jesucristo, aunque te rías, cabrón, porque tú eres ateo, por donde Jesucristo caminó, evangelizó, donde hizo la cuaresma. Esos espacios sagrados deberían de escuchar a la presidenta mexicana, a la doctora Claudia Sheinbaum, dejarse de estupideces. Nadie quiere la guerra. Conflicto es el que hay en su cabeza de los iraníes y de los israelitas, chinga. Ya, compórtense, carajo. Esto dijo la presidenta Sheinbaum. Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La presidenta también fue a visitar la supercomputadora en Barcelona, con la que ya tenemos convenio. Yo la verdad nunca había visto una supercomputadora. Me imaginaba una especie de MacBook Pro, ¿no, cabrón? Así, con 1000 terabytes y un chingo. No, wow, está muy cabrón. También hay computadoras cuánticas, lo cual también está muy cabrón. O sea, yo ocupo la computadora, cabrón, para preguntarle a ChatGPT cuál es la mejor temperatura o no sé, ¿no? Mamadas. Vamos con la supercomputadora de Barcelona. Los olmecas también llegaron a Barcelona y fue donada por la Universidad de Veracruz. Estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el centro de supercómputo, que nos estamos hermanando para hacer el proyecto Coatlicue en México, que es la gran supercomputadora que va a ayudar al desarrollo científico y al desarrollo del país. La presidenta también tuvo, no sé si la presidenta o el cantautor tuvo, fíjese, la suerte de encontrarse con el cantautor Joan Manuel Serrat, quien se expresó de forma muy, digamos, cálida, por decirlo menos,
de nuestra mandataria. Tenemos las imágenes. Vamos con las imágenes, brother, porque... mira, ahí lo tiene, la presidenta Sheinbaum. Que por cierto, dato curioso, ese vestido que trae la presidenta Claudia Sheinbaum en la gira, ese vestido de hecho lo ocupó en su día de investidura como presidenta de la República, el día que el INE, que Guadalupe Tadei a las 11:59 de la noche, hija de su madre, salió a dar a conocer el resultado del PREP. Ya todos andábamos con las pinches uñas mordidas, así de vale madre, otra vez se cayó el sistema, el 2006, no van a dar el PREP. Y a las 11:59 con 50 segundos sale Guadalupe Tadei y canta los resultados. La presidenta traía ese saco, que por cierto luce muy bien. Me dio mucho gusto y alegría, mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia, consignó la jefa del Estado mexicano en sus redes sociales. El cantautor también dijo que el trabajo de la presidenta es fantástico, o sea, básicamente ambos se derritieron en elogios. Tenemos de hecho la intervención, dice el cantautor español, acompañó a la presidenta Sheinbaum al Centro Nacional de la Supercomputación que se encuentra en Barcelona. Sobre el trabajo de Sheinbaum, dijo que es fantástico. Vamos a ver, escuchar. ¿Cómo le parece el trabajo que está haciendo la presidenta en México? Fantástico. Es un lugar muy bello, México, de hacer política es algo muy difícil. Pero bueno, de eso se trata y de hacerlo lo mejor posible. A su regreso, la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo sabe, porque a ella no le gusta el business, ¿no? Que ahí Noroña, vi una entrevista con Liz Vilchis en SDP, y Noroña ahí como que intentaba explicar la diferencia entre primera clase y business, ¿no? Al parecer entre primera clase y business, pues no sé, la cama avión, ¿no? Imagínese como la gaviota, cabrón, que tenía ahí un colchón matrimonial en el avión presidencial. Yo no sé si sean más grandes las camas en la primera clase, ¿no? Como para ir empiernado con tu pareja. Pero igual y sí, no lo sé. Decía Noroña que es muy diferente el business class con la primera clase, sea como sea. ¿Sabe quién no ocupa ni una ni otra? La presidenta Claudia Sheinbaum. Al parecer la jefa del Estado mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum, es la única que sabe de congruencia, pero congruencia de veras. Nada de esas mamadas de que, ay, sí, es que la austeridad es en el servicio público, pero no en la vida privada. En la Cuarta Transformación decía el licenciado López Obrador, hay que ser y parecer. Y si se dice que es austero, hay que serlo y hay que parecerlo. No andar con medias tintas ni decir, ay, es que lo pagué con mi dinero, y que te agarren ahí echando la chocha en el quinto sueño con el hocico abierto, sacando la baba. No, brother. Si eres hijo del pueblo, cabrón, meabas las coladeras, no pagabas los 5 pesos del baño y ahora andas volando, ¿no? Como nuevo rico, a las Europas. No, mire, así fue el regreso de la presidenta Sheinbaum. Adelante, por favor. ¿Qué acento tiene? 18. Ok, ¿qué letra? Perdón. D. Ok, aquí donde estoy yo va a ser fácil. Por favor, adelante. Gracias.
Claro, eso no significa que la presidenta Sheinbaum no vuele en aviones del ejército cuando se necesita. Y la presidenta hoy detalló esos momentos en los que sí que se necesita volar en una aeronave del ejército, porque bueno, al final del día es la jefa del Estado mexicano y su seguridad es lo más importante. Yo quiero preguntarle a usted, porque hay algunas críticas que me parecen válidas y hay algunas otras críticas que me parecen realmente absurdas. El punto medio es que una jefa del Estado, como es México, dentro del top 10 de las economías más poderosas del planeta, no debería de volar en vuelo comercial porque es inseguro, porque es cansado, porque es pesado, son 15 horas de vuelo. O sea, es como irse al volante de aquí a Tijuana, imagínense. Son 15 horas de vuelo. Hay quienes dicen que no debería de volar en vuelo comercial y que de hecho debería de volar, aunque sea en un avión austero, debería de volar en un avión presidencial. Yo sí creo que la presidenta Claudia Sheinbaum debería de estar cómoda. No sé si en un avión presidencial, pero podría volar, por ejemplo, en un avión de la Sedena, que hay varios. La Sedena tiene varios y que tienen para largo alcance, o sea que pueden cruzar el Atlántico sin mayor problema. Entonces, ay caray, es un asunto bien complejo porque el presidente López Obrador hasta rifó el avión presidencial que luego terminó quedando en Kazajistán, no sé qué cosa, un lugar ahí medio extraño. ¿Qué quiero decirle a usted? Yo sí creo, sí soy de la idea de que la presidenta Sheinbaum debería de volar. Podría volar en un avión dedicado para su seguridad y también para su comodidad, hombre. Se lo merece, ha hecho un gran gobierno. Fuera el Peña Nieto, fuera el Calderón, bicho bola de baquetones, huevones, que ni chambeaban. El Calderón puro echar la fiesta y el Peña Nieto, yo tengo historias muy turbias al respecto. Entonces la presidenta hoy aclaró en qué momento sí viaja en vuelos del Ejército Nacional. Esto fue lo que dijo. Bueno, pues uno es persona normal. El que sea presidenta no quiere decir que uno deja de ser un ser humano común. Tengo una responsabilidad, fui elegida por el pueblo y asumo mi responsabilidad, pero eso no quiere decir que eso signifique privilegios especiales. Obviamente, pues uno guarda medidas de seguridad y porque debe ser así, pero no es esta visión de los presidentes de antaño que no se acercaban a la gente o que asumían que ser presidente o presidenta pues era igual a privilegios. Entonces ya ganamos bastante bien, la verdad, comparado con muchos mexicanos y mexicanas. Ya ese es suficiente, digamos, reconocimiento por el trabajo que hacemos. Pero somos personas normales. Entonces, viajar en un avión comercial, cuando no se puede, cuando decidimos ir a 3 estados en un fin de semana, pues entonces sí usamos el avión de la Fuerza Aérea, que nos lleva y nos permite ir a 3 lugares distintos, porque no se podría en vuelo comercial. Pero en general buscamos ir en vuelos comerciales o en vehículo, para tener más seguridad. Vamos en camioneta, en la ciudad viajamos en mi auto, en un auto particular. Pero es parte de la visión juarista, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que uno es persona por encima de todo. Uno es mexicano y mexicana, con una responsabilidad sí, pero no tiene por qué separarse de la gente. Y además nuestra labor es estar siempre atendiendo, esté uno cansado o no. Si se acercan a uno para hacer una solicitud, hay que atender de manera amable siempre. Esa es la actitud que debe tener cualquier servidor público, cualquiera. Cero privilegios y atención, desde la persona que está en una ventanilla hasta la presidenta de la República.
Hay que estar siempre cerca y escuchando, además, y buscando resolver las solicitudes que se hacen. Hablando de cercanía, le tengo información de última hora. La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con las personas y disculpen, no tenía contexto de lo que ocurría en Teotihuacán hasta hace unos momentos. Ocurrió un tiroteo en las inmediaciones de la zona arqueológica, es decir, al interior de las pirámides, al interior de la calzada de los muertos y demás. El Gabinete de Seguridad informa que tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, se desplegó un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional. De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida, es decir, fue ultimado. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y hasta el momento se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Bueno, pues es parte de la información. Y la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó hace unos momentitos. Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la Embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento junto con las autoridades locales. Estoy atento y seguiremos informando de la manera más puntual a través del Gabinete de Seguridad. Es lo que compartió la doctora Sheinbaum en sus redes sociales con respecto a lo ocurrido allá en la zona arqueológica de Teotihuacán. Al parecer las imágenes son sensibles, están corriendo algunas imágenes que ya tenemos localizadas, donde un hombre realizó disparos en la pirámide de la Luna de Teotihuacán, mató a 2 canadienses, es lo que refieren algunos medios de comunicación, contrario a lo que ha dicho el Gabinete de Seguridad. Hirió a una persona más y luego se quitó la vida, según algunos reportes de los testigos. Es decir, no habría sido el ejército, la Guardia Nacional quienes lo ultimaron, sino que él mismo se habría auto-ultimado. Estamos viendo la información, está totalmente en vivo y en directo, señora bonita, padre de familia, lo que ocurrió allá en Teotihuacán. No sé si tengamos ya algunas imágenes, brother. Si le parece bien, mire, si te parece bien, pónmela mientras leo esta tarjeta informativa que nos hace llegar el gobierno del Estado de México, y le agradezco muchísimo a el Gabinete de Seguridad Estatal que estén atentos de nuestro reporte, porque nos dice la Secretaría de Seguridad del Estado de México informa que este lunes se atendió una llamada sobre detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán. Tras recibir reportes mediante grupos de coordinación interinstitucional sobre una persona realizando disparos, se desplegó un operativo en las inmediaciones de la zona arqueológica. Al llegar, se localizaron 2 personas, contrario a lo que había informado primeramente el Gabinete de Seguridad, que daba cuenta de solo una persona. Aquí las fuerzas del orden del Estado de México hablan de 2, lo que confirma la versión de los medios de comunicación. Al llegar fueron localizadas 2 personas sin vida, una de ellas el probable agresor, y de manera preliminar 6 personas lesionadas más, 4 por armas de fuego, sí tienes razón, y 2 más por caídas, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para su atención médica. Entonces, corrigiendo, serían 2 personas muertas, una de ellas el agresor y otra de ellas la presunta persona canadiense. Al lugar acudieron personal de grupos relámpagos de la Protección Civil, o sea, los helicópteros de los que dispone la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, por supuesto, llevar el auxilio pronto y expedito de las mexiquenses y los mexiquenses que así lo necesiten. ¿Tenemos algunas imágenes, brother? Vamos a ver, escuchar.
Está loco ese cuate. Ahora no se sabe si son balas de salva, nada más para... Sí, pero no es plomo, porque así no suena el cohete. No. Esa madre es una más hueca. No, eso no es ¿Será que se ligar? Teotihuacán, el día de hoy, una persona está realizando tiroteo arriba de la pirámide de la luna. Precaución, amigos, manden seguridad en la pirámide de la luna, en la cúspide. Teotihuacán, el día de hoy, una persona está realizando... Mire, tenemos las imágenes ya, es de la reportera urbana Tania Aguilar, quien tuvo acceso a las imágenes del lugar de los hechos. Es el presunto agresor, quien... es una imagen muy dura, brother, a ver si me ayudas a testarla. También la periodista tuvo acceso a el arma con el que perpetró este delito. Usted puede observar un revólver en esta imagen, un revólver, cartuchos útiles, como usted se dará cuenta, iba bastante bien preparado, y un arma blanca. En las imágenes también de lo ocurrido se ve pues no sé si podamos tener la imagen testada del agresor, brother, no vaya a ser que nos caiga el chahuiscle. Pero nosotros vamos a seguir investigando sobre lo ocurrido allá en Teotihuacán. Estas imágenes, por supuesto, son exclusivas. Fíjese, se corrobora la vestimenta de la persona que le vamos a mostrar a continuación, quien aún se desconoce si fue abatida o no por las fuerzas del orden, o como dicen las versiones de las personas ahí al interior, se habría quitado la vida luego de perpetrar este horrible atentado en contra de los visitantes, de los turistas que se dan cita en este lugar. La presidenta Sheinbaum, con lo compartimos, externó su profunda indignación por lo ocurrido en este recinto histórico, por supuesto, un recinto lleno de un legado, como lo es Teotihuacán, la Calzada de los Muertos. Para quienes no han ido, no han tenido la oportunidad de ir, la pirámide de la luna está al fondo, justamente al fondo de la pirámide, justamente al fondo de la Calzada de los Muertos. Se encuentra, sí, mira, brother, ahí tienes la imagen, a ver si la puedes compartir. Se corroboraría la identidad de este agresor con la vestimenta. Puta, cabrón. Qué fuerte está la imagen. Bueno, a ver si la compartimos. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que ocurra allá en Teotihuacán. Esto es con motivo de la reacción de la presidenta Sheinbaum que se dio hace unos momentos sobre la balacera que acabó con la vida de una persona y con la vida de el mismo agresor. Hay otro video que circula. Ahí tenemos la imagen. Muchísimas gracias, brother. Y te guardé la imagen de la persona, exactamente, ¿no? Donde se podría corroborar que se trata del mismo individuo. Bueno, pues qué fuerte, cabrón, estuvo este hecho. Vaya que siembra, por supuesto, a quienes somos seguidores de este tipo de espacios, porque pues uno que es amante de las zonas arqueológicas de nuestro país, pues claro que duele saber
que hay loquitos, desquiciados, enfermos, malditos, desgraciados, que van a este tipo de recintos a arruinarle la experiencia. Fíjese, particularmente a niñas y niños que se dan cita en este tipo de zonas arqueológicas. Yo recuerdo que me maravillé por primera vez con nuestro legado de grandeza a los 8 años al visitar esta zona arqueológica, y esta noticia, por supuesto, nos duele muchísimo. Bueno, regresando al tema internacional, ya para cerrar, los derechosos le entregaron un reconocimiento a María Corina Machado, la premia Nobel de la Paz, quien ha estado suplicando que Donald Trump la deje al frente del gobierno de Venezuela. ¿Tenemos las imágenes? Vamos a ver, escuchar. A continuación, la presidenta de la Comunidad de Madrid impone a doña María Corina Machado la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Vamos con, si le parece bien, ¿no? Ahí tenemos la imagen de María Corina Machado recibiendo una condecoración que se inventaron, ¿no? Porque no le invitaron a esta cumbre de la democracia. Pues ahí tiene a la aspirante a dictadora Corina Machado. Pedro Ferriz, hizo el coraje de su vida, se le cayó el último pelo que tenía en esa nuca, en esa mollera sumida, ¿no? El señor Pedro Ferriz criticó a esta reunión como una reunión de izquierdosos, mugrosos, imbañables. Esto fue lo que dijo el periodista. Tengo que hacer un comentario que está ligado con la presencia de la presidenta Sheinbaum en Barcelona. Y pienso que, y me da no sé si ustedes compartan conmigo esta impresión, que ellos hacen una cumbre, Pedro Sánchez y todos los izquierdosos de Brasil y de Colombia y de México, para la defensa de la democracia. Y yo me pregunto, bueno, ellos no se darán cuenta que están defendiendo a un régimen como el de Miguel Díaz-Canel y del fidelismo y de supuestamente luchar por la democracia, hablando por el gobierno, no por los cubanos, por el gobierno cubano. Esa es la democracia. Después de 67 años de que no se ha convocado a elecciones en ese país, ¿a quién le podríamos explicar dentro del gobierno de Claudia, o del de Pedro Sánchez, o del de Petro, o del propio Lula, que por cierto salió 2 veces en diferentes conferencias borracho? Eso es la democracia. Y sobre todo los españoles ahora se encuentran indignados porque España fue la que auspició esta reunión de puros izquierdosos extremos. Y me quedo con una inquietud. ¿En dónde está el rey Felipe? Porque una cosa es el jefe del gobierno, que es Pedro Sánchez, y otra, el jefe del Estado, que es el rey de España. Es una monarquía parlamentaria. Y si es una monarquía parlamentaria, yo quisiera, Felipe, que hicieras lo mismo que hizo tu padre cuando Tejero quiso tomar el poder para restablecer una dictadura en España a través del militarismo. Salió y dijo, aquí todo mundo quieto, esta es una república. Bueno, el señor Ferriz con los corajes que hace, le va a salir una hernia, o una almorrana, o una... ¿Cómo se llama lo que te sale en la cola cuando estás, cuando le entras mucho al chile? Porque come picoso, ¿no? Se ve que come picoso. Hemorroides, efectivamente, le va a salir un hemorroide del coraje. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al presidente brasileño Lula da Silva sobre que la ONU vale para pura madre, nomás maman del presupuesto, nomás cobran, pinche bola de inútiles todos esos. Esto dijo la presidenta Sheinbaum. Lo de Lula, tiene razón, lo hemos dicho aquí. Naciones Unidas ha perdido fuerza. Pues hoy los conflictos que existen, y uno se pregunta, ¿y dónde están Naciones Unidas? Entonces, tiene que fortalecerse esa institución que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, con igualdad de los estados, por eso se llama multilateral, porque independientemente de la fuerza o no del poder económico o militar de un estado u otro, pues en Naciones Unidas todos son iguales, con excepción del Consejo de Seguridad, donde hay veto de ciertos países. Entonces tiene que replantearse,
porque tiene que haber un área internacional a donde puedan acudir los gobiernos o los pueblos para poder atender cualquier conflicto. Entonces, es cierto, tiene que fortalecerse en Naciones Unidas. Ahora viene la decisión de quién va a dirigir Naciones Unidas. Y en esa visión, pues tiene que haber un replanteamiento, porque también es cierto, lo dijo el presidente Trump y nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber una reducción de gastos también en Naciones Unidas. Nos decía uno de los presidentes en la reunión que tuvimos, que para no sé qué reunión pidieron al país sede no sé cuántos boletos de avión en primera clase. Pues no es porque Naciones Unidas se alimenta de los recursos que provienen de todos los Estados miembros. Entonces no es para que la burocracia de Naciones Unidas viaje en primera clase. También tiene que haber pues una visión de austeridad y de visión de hasta dónde se utilizan esos recursos y que cumpla con su principal función, que es la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo. Ya ve, le digo, puro mamar del presupuesto. Claro, la presidenta Sheinbaum es una dama. Ella no va a utilizar, ¿no?, el lenguaje de subjetivo. Pero en palabras finas lo dice. Oiga, pues se exceden estos cabrones. Traen a la prima de la tía de la sobrina de Malala. Premio Nobel de la Paz. Ahí va la Malala. No, pero Malala solo viaja. Ojo, Noroña nos enseñó algo. Está el turista, está el business y está el primera clase. O sea, no somos iguales. Turista, business, Noroña, Malala, primera clase. Oye, cabrón, van a venir a México Malala y sus 15 familiares. Primera clase, no, chinga tu madre, mejor que se queda allá. Ármate el Zoom, carnal. Te mando la liga. Yo tengo el Zoom Premium. Para que no le corten la transmisión a los 45 minutos, nos ahorramos un varo. ¿Para qué chingados viene la Malala a México? Bueno, que venga pues, pero que pague. Con su dinero, su boleto. Pues sí, la presidenta Sheinbaum es clara con esto. Vamos con el resumen de la exitosísima gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo tengo que decirlo. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum en esta gira a Barcelona cerró un par de bocas. No solo de la monarquía española, sino también de los que se sienten dentro de una monarquía en el Estado mexicano. Me refiero a los opositores. Porque vea el cariño, vea el calor, vea el acompañamiento del pueblo bueno y sabio que quieren a la presidenta Claudia Sheinbaum, caray. No se ocupa el business class, no se ocupa la primera clase, no se ocupa el colchón matrimonial en el que viajaba la gaviota. Solo se ocupa la dignidad de un pueblo representado con alguien como la jefa del Estado mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum, que hizo un extraordinario trabajo en Barcelona, pero que hace un mejor trabajo aquí en México. Decía el licenciado, la mejor política exterior es la política interior, porque hoy, gracias a los resultados en materia de pobreza, gracias a los resultados en materia de seguridad, gracias a las becas, a los apoyos, a los programas que se dan hoy en el segundo piso, México es una punta de lanza, es referencia mundial de cómo sí gobernar. Y que chingue a su madre el Podemos y que chinguen a su madre los partidos de izquierda de otros países que quieren venir a México, que quieren venir a enseñarnos, que quieren venir a decirle a las y los mexicanos cómo se debe de gobernar. La próxima vez que usted vea al Monedero, la próxima vez que usted vea al Pablo Iglesias, a ese mugroso imbañable, la próxima vez que usted vea a cualquier otro de Podemos, que venga y que hablen de las políticas públicas, de los gobiernos, de los regímenes democráticos, mándelos a chingar a su madre, mándelos al Instituto de Formación Política ahí con el Fisgón. Oye, mi carnal, ¿quieres aprender a gobernar? Aprende de Morena. Aprende del pueblo, aprende de los mexicanos, aprende de la doctora, aprende de López Obrador. Las campañas no se ganan con pinches videitos ahí, bien editados, bien iluminados. Salgan a caminar las calles, vayan puerta por puerta, convoquen a la gente a las plazas públicas. Porque bueno, Podemos es como el movimiento ciudadano.
¿no? Puro pinche marketing. El Yahweh español existe. Por eso se fue al traste ese partido. Mucho chingado aire y nada de base, nada de territorio, nada de agente. Puro Twitter, puro WhatsApp, puro Facebook. No, cabrón, salgan a caminar las calles y la doctora Sheinbaum da un ejemplo de dignidad al mundo entero. Esa es la 4T. Enhorabuena por la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum.